Hola a todos, ¿qué tal, chavales? Muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal. Un día más vamos a charlar un ratito hoy de sumo, pero no vamos a hablar de todas esas cosas que están pasando últimamente, ya sabéis, los líos de Hokuseijo, con la Geya de Hakujo, etcétera, etcétera. No, de eso lo vamos a dejar para otro día, porque hoy nos vamos a centrar en un tema un poquito más específico, que es hablar un poco sobre los aspectos quizá más sociológicos del mundo del sumo. Pero no voy a hablar yo porque de esto tengo más bien entre poca y ninguna idea, o lo justito, por no decir nada, pero tengo por ahí ya esperando a mi amigo Fernando. Aquí le tenemos. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, konnichiwa. ¿Cómo Konnichiwa, estás? Fernando. Bueno, lo voy a presentar. Fernando Gutiérrez Chico. Voy a leer porque la verdad es que este ha estudiado. Este chico ha estudiado. No es como yo que soy un burro. Este está estudiado. Doctor en Ciencias Sociales con especialización en Antropología del Deporte por la Universidad de Salamanca. Máster en Antropología de Iberoamérica por la Universidad de Salamanca y licenciado en Periodismo por la Universidad del País Vasco. Fernando, ¿dónde has sacado tanto tiempo para estudiar tantas cosas, hijo? A ver. Lo que dedicaba en estudiar no lo dedicaba en hacer otras cosas, así. Claro, claro, y Bueno, claro, siempre se saca tiempo para todo. Bueno, Fernando, si alguno estuvisteis pendientes la semana pasada, bueno, semana pasada, hace ya casi 15 días, la verdad es que el tiempo pasa que uno no se entera. Dio una conferencia en Salamanca. Fernando, por cierto, es profesor de la Universidad de La Laguna, ¿verdad? ¿Profesor de qué, por cierto, Fernando? Profesor de... Bueno, en realidad estoy aquí en La Laguna haciendo una estancia de investigación dentro del marco de la beca postdoctoral Margarita Salas que financia el gobierno de España, el Ministerio de Universidades. Entonces, yo Mm. soy personal docente investigador de la Universidad de Salamanca, pero desplazado aquí en La Laguna, y las asignaturas que he impartido han sido de Introducción a la Sociología en ADE, en Administración y Dirección de Empresas, y Sociología del Deporte en lo que conocemos como INEF. Sí. Ujú. Bueno, os comentaba que ha estado dando hace unos 15 días una conferencia en Salamanca, en el Centro Cultural Hispano-Japonés de Salamanca, a la que yo me acerqué porque tenía muchas ganas de conocer. Curiosamente, yo sabía entonces que había un chico de León, porque este que veis aquí, a este lado de aquí, porque yo ya no soy de izquierda o derecha en las pantallas, pero este lado de aquí, resulta que es paisano mío, que es leonés igual que yo, y estuvimos el otro día aquí tomando un café y todo. Pero, y a mí me había contado Héctor Monti en su momento. Héctor, ya sabéis quién es, el sensei de sumo aquí en España, que había un chico de León allí en Argentina con los de sumo argentino y tal. Y yo, evidentemente, ni lo asocio. Cuando me pongo en contacto contigo, Fernando, resulta que eras tú, el leonés que andaba ya por Argentina. Te voy a preguntar luego por el tema de Argentina y todo eso, porque me parece muy interesante que nos cuentes cómo llegaste y qué tal tu experiencia en Argentina con el sumo amateur. Pero me gusta hablar un poquito de la conferencia que diste el otro día en el Centro Cultural Hispano-Japonés. Una conferencia, pues, muy interesante, ya solamente con el título, Jaque Yoi, ni gordos ni pañales, un acercamiento al sumo japonés con tintes interculturales. ¿Por qué este título, Fernando? Bueno, podríamos dividirlo en tres partes, ¿no? El primero, el hakioi, que creo que es un término pues muy representativo de lo que es el sumo, ¿no? Al final, como explicaba el otro día en la conferencia, eh, no solo es el grito que da el árbitro, sino que tiene un componente liminal muy fuerte, ¿no? Al final, ese hakioi marca la diferencia o marca la transición entre estamos preparados y estamos combatiendo, ¿no? Entonces, Uh -huh. en términos rituales tiene esa función liminal. Ni gordos ni pañales porque, bueno, yo creo que es un poco el cliché y el estereotipo que se puede tener del sumo, o más concretamente de los sumotoris, cuando le preguntas a una persona que no está tan familiarizada con esta práctica, ¿no? De momento me niego a llamarlo deporte, porque me imagino que luego entraremos en esa discusión, Sí, sí. pero una persona ajena
o que ha tocado un poco de refilón esta práctica, pues la imagen, el imaginario que puede llegar a construir sobre un sumotori es, pues es una persona muy voluminosa y con un cinto o una indumentaria que puede parecer incluso un pañal, ¿no? Un pañal de bebé. Pero luego, claro, cuando te pones a investigar a fondo y sobre todo cuando le preguntas a los sumotoris implicados en ello, te dicen que están un poco ya hartos de que siempre les recuerden lo mismo, ¿no? Y que al final esto va mucho más allá y que ni hace falta ser voluminoso para practicar sumo, sobre todo si se practica el amateur, y que no es un pañal, sino que es un cinto, es un mawashi, hablando con propiedad, y que detrás de ello hay toda una liturgia y hay todo un significado que nos remonta pues, a cuestiones culturales muy, muy arraigadas en Japón. Y luego, bueno, la última parte del título, pues evidentemente por hacer espacio y hueco a los muchos y profundos conocimientos sobre sumo que pude adquirir en Argentina. Uh-huh. Decías antes, y creo que lo comentamos el otro día aquí tomando un café, fue casi de las preguntas típicas y yo creo que yo creo es la que muchos nos hemos hecho muchas veces, ¿no? ¿Es el sumo un arte marcial? Fernando, sí o no. Tú me dices, me niego a llamarlo deporte de momento. Arte marcial, ceremonia religiosa, ¿dónde lo englobamos al sumo? Es difícil porque creo que una primera aproximación nos tiene que situar, ¿no? Es decir, qué tipo de marco interpretativo vamos a aplicar. Está claro que para los practicantes que no son japoneses y que no viven en ese contexto que se pueda vivir allí y dentro de todo el profesionalismo y demás, pues evidentemente sí es un arte marcial. Alguien que haya nacido, alguien que se haya criado en todo ese contexto cultural, pues capaz que puede discrepar de todo esto que estamos diciendo y le pueda ver el componente mucho más sintoísta, mucho más religioso, que quizás a nuestros ojos occidentales pues nos puede chocar. Creo que la distinción religión-arte marcial, bueno, yo no tendría ningún inconveniente en llamarlo arte marcial. De hecho, los estudiosos que me han precedido, que se han adentrado en el mundo del sumo desde las ciencias sociales, pues la gran mayoría, sobre todo cuando hace un enfoque más émic, ¿no? Más desde el punto de vista japonés, no tienen ningún inconveniente en llamarlo arte marcial. Podríamos entrar en distinciones de si forma parte del Budó, si no. Sí. La propia asociación de Budó, por así traducirla libremente, sí lo considera un arte marcial, con lo cual, pues bueno, no habría inconveniente en utilizar sus propias interpretaciones o sus marcos interpretativos. Ya lo que sí me genera más duda es, como decía antes, ¿no? el considerar el sumo, el o-sumo, como un deporte, ¿no? Porque ahí habría que entrar mucho más en cuestiones, bueno, más académicas sobre qué es el deporte, qué variables definen el deporte y demás. Sí. Mira, te he puesto aquí precisamente, aquí a mi izquierda, creo, o derecha, da igual, aquí donde apunta, este dedo no, este de aquí. Complicado es esto con las pantallas, hijo, de verdad. Esto del espejo con la pantalla no me hago a ello. Bobadas aparte, este libro que tú me recomendaste y que le he echado un vistazo y de verdad que lo que he leído me ha parecido fascinante, de verdad, me ha encantado. La sociología histórica de las artes marciales japonesas. Es un libro, curiosamente está escrito por un español, donde tengo el nombre que no le veo, Raúl, es que está aquí en pequeñito, y Raúl Sánchez García, aquí lo tengo, no lo veía. Pero que curiosamente está escrito en inglés, no tiene traducción. Lo he buscado, digo, a ver si tiene versión en español, digo, hasta que lo haya escrito un español, pero no, solamente está en inglés y me parece interesantísimo. Yo, lo poquito que he podido leer, relativo al sumo y demás, aquí él sí que te dice que esto es un arte marcial, incluso llega algún momento en que te dice que hay personas que allí en Japón, antiguamente y tal, que lo consideraban el arte marcial por excelencia. No sé si tú estás muy de acuerdo con esa aseveración o no. Sí,
La verdad es que no, no he parado tampoco a profundizar mucho en un significado mucho más profundo y mucho más interno de lo que pueda suponer un arte marcial o lo que pueda significar para la sociedad japonesa, pero bueno, está claro que algo hay, ¿no? Esto es Sí, como el agua, ¿no? Algo tiene cuando la bendicen, pues algo hay cuando el sumo genera ese tipo de aura, ¿no? Por así decirlo. Insisto que podríamos profundizar en toda la cuestión del Budó, que al fin y al cabo, pues bueno, una traducción muy libre vendría a significar artes marciales japonesas. Creo que está más en esa línea que, insisto, en la línea que apunta más hacia el deporte. Que sí puede representar, desde luego el amateurismo lo representa, es decir, el sumo amateur es un deporte, pero porque ya se agarra a otro tipo de lógicas, ¿no? Sobre todo con esas aspiraciones olímpicas que tiene el sumo y sobre todo con la forma de practicarlo y de interpretarlo allende Japón, ¿no? Pero la cuestión de las artes marciales habría que interpretar o habría que definirlas primero, qué significa arte marcial, qué es arte marcial, para categorizar, pero yo no tengo ningún inconveniente, ya te digo, lo que le he leído a este autor me parece muy coherente, muy sensato y puedo estar perfectamente de acuerdo con él. sí. El otro día me hablas de dos aspectos, dos terminologías, ¿no? Hablando sobre las energías y tal, que me acuerdo que la anoté porque lo desconocía por completo. Creo que era ki y kiai o algo así. Corrígeme si me equivoco, no sé. Explícanos un poquito qué es eso y qué tiene que ver con el mundo del sumo. Yo ya os digo a todos, a mí me lo comentó Fernando y dije, ¿de qué me estás hablando? O sea, no tenía ni idea de qué era. Así que cuéntanoslo porque seguro que hay mucha gente aquí que nos está viendo y que no tiene ni idea de qué estoy hablando. Sí, no, lo has dicho perfectamente, el ki y el kiai, y luego también estaría el aiki, que yo en sumo no lo he visto relacionado, pero seguro que alguno de nuestros espectadores, si está mucho más familiarizado con el sumo que yo, pues capaz que me puede corregir. Pero bueno, el ki, escrito bien con K, bien con Q, está muy relacionado con un poco con la cosmovisión y la concepción del cuerpo y casi de la vida de muchas sociedades orientales, ¿no? De lo que para nosotros viene a ser el Asia, el lejano oriente, el Asia más oriental. El ki viene a representar o a significar un poco la energía vital, ¿no? Y al final difiere mucho de nuestra concepción occidental del cuerpo, ¿no? Donde nosotros, pues bueno, tenemos una concepción mucho más simple. Al final es la parte física, la parte mental a la que últimamente se le empieza a dar mucha más importancia. Pero en Oriente no es así. En Oriente al final la concepción es toda mucho más holística y ya no solo el cuerpo físico, material que podemos ver o la cuestión mental, sino que es una energía que recorre el cuerpo entero, ¿no? Y que al final es la que de alguna manera intenta generar ese balance entre todas las partes que componen el cuerpo. Es decir, no es solamente la suma de las partes, sino que es un ensamblaje que va mucho más allá y al final pues esa energía vital es un poco la que te guía. De hecho, en la medicina tradicional china, hasta donde tengo entendido, no soy experto, tampoco quiero ser un cuñado ahora de la vida, pero hasta donde tengo entendido, en la medicina tradicional china, muchas falencias, muchas dolencias que se puedan tener, te las explican de alguna manera justificando que tu ki no está balanceado. Que al final es el punto de ataque, por así decirlo, no es tanto la pastillita o la química que aquí tan fácilmente damos, sino que, bueno, que al final trabajar el ki, esa energía vital que llevada a su punto de equilibrio, pues hace que al final todo termine funcionando. Es como un poco el motor de un coche, por así decirlo, ¿no? Sí. Y hay que al final deriva de esta concepción corporal o de esta concepción vital. Pues a ver, también depende mucho de quién te lo explique. Y aquí es cierto que voy a empezar a hacer los primeros guiños a Argentina, porque a mí el Kiai me lo explicaron Sensei Sebas Videla, Sensei Gabriel Huaquita. Es cierto que había diferentes concepciones entre ellos,
pero no deja de ser un poco la canalización de ese ki. Es la unión entre la unión de esas energías. Esas energías que terminan uniéndose, pero no porque las busques, no es decir, voy a buscar a Eduardo y me encontré con él, no. Simplemente que al final se canaliza todo y termina encontrándose. ¿Qué ocurre? Pues que hay gente que, o mejor dicho, se manifiesta mucho y sobremanera en el grito, ¿no? Ese grito que cuando hemos visto películas de artes marciales, sí. vemos, no sé, Bruce Lee, ¿no? Esos gritos y demás. Y al final, pues bueno, mucha gente creo que, o creo que la parodia que se ha hecho viene motivada por todo ello. Ese grito no es casual, o sea, ese grito no es un regalo, ese grito es una especie de transmisión de ese encuentro energético. Pero a mí Sensei Gabriel Wakita me profundizaba más en ello y me decía, mira, el Kiai yo te lo defino como dos luchadores de sumo, dos sumotoris, que están por caerse, que están por darse un tortazo con la superficie del dojo y ninguno de los dos pone la mano. Sí. Es decir, prefieren darse con la cara, con la cabeza, antes que poner la mano. Es ese último aliento cuando ya no tienes más energía, cuando ya no tienes de dónde sacar, cuando ya lo has dado todo, dar ese último impulso, ese último aliento. Entonces, al final, ese grito también lo encontramos, no sé, en el tenis, ¿no? De hecho, en el tenis es como más notorio que en otras disciplinas o que en otros deportes. Pero es donde lo vemos mucho, ¿verdad? Y a todos nos choca, ¿no? Porque dices, oye, ¿por qué chillan tanto, no? Y que a veces son incluso, que más que chillos, parecen hasta quejidos, ¿no? Lo que hacen y que quizás lo que consiguen con eso, como dice Rambete, que te salga del estómago, ¿no? Del centro, para a lo mejor proyectar mejor el golpe, lógicamente. Sí, de hecho, si hiciésemos una aplicación un poco más funcional, y esto yo lo podía observar en los entrenamientos de sumo en Argentina, cuando Sensei Sebas Videla insistía mucho en que hicieras en el Kia, en los ejercicios un poco de recepción de golpes, cuando uno hacía de uke, el otro hacía de tori. Insisto, si hacemos una aplicación un poco más funcional, no deja de ser una respiración diafragmática que ayuda de alguna manera a bancarse el golpe, como dicen en Argentina, ¿no? A aguantarse el golpe, a resistir, a intentar sacar toda la fuerza. De alguna manera estás comprimiendo la zona abdominal para hacer mucha más fuerza y resistir más todavía, ¿no? Pero llevado a una explicación un poco más filosófica, un poco más no tan física, es dar ese último aliento. Es no puedo más, estoy por morirme, pero aún así sigo insistiendo, ¿no? Y al final, como dicen todos los entrenadores, ese minuto de más, esa hora de más que has entrenado a la larga es lo que marca la diferencia entre ganar o perder, entre tener éxito o no. Sí. Estamos viendo, he puesto un vídeo del torneo de Fuji. Es un torneo, creo que es tema de caridad y tal, pero bueno, que está promocionado por Fuji. Es un torneo amistoso, este no es un torneo oficial, pero sí que todos los combates, hay una de las cosas que están, vamos, que lo llevan a rajatabla todos los sumotori, y son los rituales previos al combate. Creo que todos los que nos gusta el sumo ya sabemos que cuando lo estás viendo en directo, los rituales pueden durar de 3 a 4 minutos más o menos, por ahí puede andar, y el combate te puede durar 5 segundos, 10 segundos, a veces incluso hasta menos. ¿Hasta qué punto a un occidental todo esto le puede llegar a gustar? Yo, desde mi punto de vista, Fernando, te digo, yo al principio, yo creo que como todos, a mí me chocaba, digo, ¿pero qué hacen todo el rato? Ahora van, se vuelven a ir otra vez. ¿Por qué tiran arroz? Que es lo que mucha gente piensa, que luego resulta que no, que es sal y demás. Luego, a menos la sensación que me dio a mí, ¿no? Cuando realmente entiendes todas estas cosas, te quedas total y absolutamente enganchado a los rituales. Pero claro, para un extranjero, para un gaijin, esto es complicado de entender, ¿verdad? Me imagino que sí, y esto al final nos retrotrae a una de las cuestiones que comentábamos anteriormente, ¿no? Todo este vínculo que tiene el sumo
en general, sin hacer distinción entre amateur o profesional, con la religión sintoísta. Entonces, claro, llevar toda esta práctica cultural a un contexto cultural, valga la redundancia, donde el sintoísmo no pinta nada, donde el sintoísmo incluso puede llegar a ser desconocido, donde quizás haya una relación causa-efecto mucho más directa, donde haya un pragmatismo mucho más directo, pues evidentemente cuesta encontrarle el sentido. Entiendo que un extranjero que puede ir a Japón a ver uno de estos torneos y ve toda esa ritualidad, pues se pueda quedar sorprendido un poco por el componente, si quieres llamarlo, folclórico y por esa extrañeza, pero llevarlo al día a día es donde realmente puede haber esa tensión cultural bien entendida. No estamos hablando de una tensión que termina a chupares realmente entre practicantes, pero tensión en cuanto a incomprensión, en cuanto a no encontrarle el sentido, y al final no encontrarle el sentido pues genera un poco esa incertidumbre de decir, bueno, ¿por qué hacemos esto y qué está ocurriendo, ¿no? Esta era una de las cuestiones que yo, interesado en temas de rituales y todos los patrones culturales, ¿no? Desde el ámbito de la antropología, pues me interesé por ver, observar, estudiar en Argentina. Es cierto que en el amateurismo muchos de estos rituales no se dan, ¿no? Por ejemplo, no se dan en el día a día. Luego, evidentemente, vas a un torneo y sí tienen que hacer la apertura del dojo y demás, pero en los entrenamientos, por ejemplo, pues no se santifica o se bendice el dojo, no se tira sal, nada por el estilo, pero sí que hay algunos rituales que se mantienen y se realizan, ¿no? El sonkyo, el chirichosu, el moxo. Entonces, mi gran curiosidad y mi gran interés era saber cómo los sumotoris argentinos, sumotoris amateurs argentinos, se relacionaban, interactuaban, comprendían, resignificaban, renegociaban todos estos rituales. Y de nuevo, pues vuelve a estar en curso y en escena esa liminalidad a la que me he referido antes, ¿no? Y cómo todos ellos aprovechaban para decir, es que, por ejemplo, un chirichosu me hace bajar a tierra. Es decir, para el antes y el después del chirichosu significa esto es sumo, esto no es sumo. De aquí en adelante puedo ir a 100 y me puedo llevar por delante todo lo que aparezca, y después del chirichosu ya no. En el dojo tú eres mi rival y después fuera del dojo tú ya no eres mi rival. Eres mi amigo, eres mi compañero, ¿no? Antes del dojo vengo cargado de problemas de la vida, no sé, la devaluación del peso, la inflación, el atasco de Buenos Aires, lo que quieras, los problemas en el barrio, lo que sea, perdió River, perdió Boca, no sé, lo que sea. Y después del chirichoso inicial, no, esto es sumo. O sea, esto ya es sumo, lo que haya hecho River me da igual, la inflación no existe, el peso tampoco existe. Y entonces es un poco estar moviéndose entre escenarios, entre realidades y mundos. Yo, claro, ya estás tú hablando mucho de Buenos Aires, de Argentina, ya nos tienes que contar, a ver cómo acabas. Explícanos lo primero, ¿qué narices te fuiste a hacer a Argentina y cómo narices acabaste encontrando a la gente del sumo? Porque tú no ibas a estudiar sumo, eso es algo que te apareció, ¿no? Allí de repente. Sí, más o menos. De hecho, me voy a acercar a la cámara para enseñar bien a ver, para el otro lado. La remera de Sumo Argentina, que, bueno, si están familiarizados con Héctor Monti, al que hemos mencionado antes, pues él la suele llevar en los entrenamientos. Con lo cual, bueno, el diseño ya es conocido, pero bueno, vamos a aprovechar. Voy a hacer como Umbral, ¿no? He venido a hablar de mi libro, pues he venido a mostrar mi camiseta, mi remera, como dicen allí. Y sí, un poco lo que dices tú, es entre que yo quise encontrar y me encontré con ello. Yo fui a Argentina en el marco de la beca postdoctoral que he comentado al inicio, la beca postdoctoral Margarita Salas, un programa de financiación del Ministerio de Universidades Español, por el cual a muchos recién doctorados pues nos dieron financiación para seguir con nuestras investigaciones.
había dos modalidades. Voy a hacer la historia un poco larga, pero el contexto es necesario para entenderlo. Sí. Había dos modalidades, nacional e internacional. Yo elegí la internacional, entonces, bueno, un año fuera, un año en España. Yo elegí Argentina como destino internacional porque dentro de mi subdisciplina, que son los estudios sociales del deporte, esa sociología, esa antropología especializada en el deporte, Argentina es el país de largo del ámbito hispanohablante que más ha desarrollado este área. En América Latina tenemos Brasil, muy destacado, y luego Argentina, y luego el resto. Pero en el ámbito hispanohablante es Argentina. Los Alamarces, Verónica Moreira, Nemesia Hijos, bueno, son referentes que de hecho aquí en España utilizamos para basar y asentar nuestras investigaciones. Entonces dije, joder, esta es la oportunidad mía para ir donde están los verdaderos capos de la antropología del deporte, la sociología del deporte. Ya tenía contacto con ellos, fue todo muy fácil. Y bueno, al final planteas un poco en la memoria inicial o en el proyecto inicial unas ideas muy básicas, muy generales, tampoco para no pillarte mucho los dedos. Y llegué a Argentina y bueno, evidentemente, si hay un sinónimo de Argentina a nivel deportivo es fútbol, ¿no? Entonces, claro, algo sobre fútbol iba a terminar sucediendo, pero es cierto que yo ya llevaba varios años pensando, dándole vueltas a la posibilidad de investigar algo acerca de artes marciales japonesas lejos de Japón. Porque yo tenía la hipótesis de que una persona, un budoka, por ejemplo, no japonés, por ese contacto vía artes marciales con la cultura japonesa, terminaba incorporando algunos de estos elementos a su acervo personal. Entonces, mi idea inicial era investigar sobre judo, porque no sé por qué es un deporte que me ha llamado la atención. Pero ¿qué ocurre? Que una vez en Argentina me di cuenta de que en Argentina se practicaba sumo, algo que en España por aquel entonces todavía no se hacía. ¿Cómo te enteraste, para empezar? Porque no creo que por la calle nadie te lo fuera diciendo, ni hubiera anuncios en la televisión ni en la prensa, digo yo. No. Me enteré, pues curiosamente, leyendo una noticia de un suceso que había ocurrido en los World Games con la delegación egipcia, creo que fue. Sí, me acuerdo de aquel sarao que hubo, sí. Entonces, bueno, estaba leyendo la noticia y me llamó la atención, era sumo, bueno, al final no dejaba de ser un arte marcial, japonés, leí y dije, voy a consultar la página web de la Asociación Mundial de Sumo. Y aparece, bueno, si estáis todos familiarizados, veis que hay un apartado donde te aparecen todas las federaciones nacionales por continentes. Sí. Entonces me fijé que había en Argentina, que en Argentina se practicaba sumo, y que en España no. Entonces yo pensé, no, tampoco voy a ser tan imbécil de gastar balas a lo tonto. Es decir, si quiero investigar sobre judo, lo puedo hacer perfectamente en España. De hecho, somos muy buenos, no sé por qué. Sí. Pero si quiero investigar sobre sumo, en España lo voy a tener muy complicado, por no decir imposible, mientras que aquí tengo una oportunidad. Aquí en Argentina tengo una oportunidad. Y luego, pues bueno, al final, San Google me empezó a dar pistas y empecé a consultar y luego resulta que donde practican los chicos de sumo en Buenos Aires es en un barrio, que es el Parque Chacabuco, que estaba muy cerca de donde yo comencé a vivir una vez me asenté en Buenos Aires. Entonces, cacharreando un poco, viendo sus perfiles en redes sociales, viendo su web, me enteré de los días de entrenamiento, de dónde se entrenaba y por allí que me acerqué. Las primeras veces de manera un poco infructuosa porque yo pensaba que entrenaban en el pabellón, pero tonto de mí no se dio cuenta de que era verano, de que el pabellón estaba cerrado y de que evidentemente no lo iban a abrir solo para ellos. Y al final, pues paseando por el Parque Chacabuco, que es enorme, allí me encontré sobre una pradera, el dojo bien extendido, a 4 o 5 sumotoris, haciendo algo que para mí parecía sumo, pero claro, como tenían vestimenta, con lo cual no iban solo con el mawashi y ya nada más, pues bueno, allí me acerqué, hablé con ellos y recuerdo perfectamente
las dos personas que me atendieron, que capaz que están viendo el streaming ahora, eran Patricia, Pato y Sensei Ninja, que rápidamente se acercaron a mí, hablé con ellos, les expuse un poco la investigación, o al menos el plan de investigación que quería llevar a cabo y bueno, pues con ese calor humano que se transmite en Argentina, con esa, bueno, con esa cercanía y con esa empatía que siempre te demuestran y te manifiestan, pues che, venite y sumate y si quieres pelear, pelea. Sí. No te preocupes, pero vamos, me abrieron las puertas de par en par y con todo el cariño del mundo. Ujú. Ya me los puedo imaginar diciendo el gallego loco este que viene aquí a hacer. Una cosa que se me estaba ocurriendo según estabas hablando un poquito del mundo del sumo, bueno, de Argentina y demás, y bueno, pues el tema de los World Games y todo esto. Bueno, creo que todos sabéis, y si no lo sabéis, es que pasáis poco por el canal, os caneo, que ya está en marcha la Asociación Española de Sumo, que se está intentando incluso ya entrar dentro de la Federación Española de Lucha para poder ya estar, bueno, pues un poquito más reglados, digámoslo así. Pero una de las cosas que estuvieron haciendo una vez fue compartiendo, y de hecho vinieron 3 luchadores canarios de la lucha canaria para entrenar sumo con ellos, con Héctor, con Aarón, bueno, con los chicos que están haciendo sumo. Evidentemente, yo estuve viendo los vídeos que me enseñaron, 3, sobre todo uno, había uno que era negro. Madre de Dios, qué armario ropero de 18 cuerpos, qué bestia de tío. ¿No se te ha ocurrido, Fernando, hablar con la gente de la lucha canaria? A lo mejor incluso no sé, no quiero yo meterme porque tampoco sé exactamente, oye, tu investigación que va por aquí, pero oye, ya que estás ahí en Canarias y sabiendo que ha habido gente de lucha canaria, además con la importancia que tiene la lucha canaria allí en las islas, el comentarles a lo mejor decir, oye, no sé, para tu estudio, ¿no? Para tu investigación, digamos. Sí, sí lo he pensado y además se podría dar una triple conexión muy bonita entre sumo, lucha canaria y lucha leonesa, ¿no? También un Claro, poco barriendo para barriendo casa. para casa, di que sí, haces muy bien. Sí lo he pensado, lo que pasa es que de momento no me he puesto a ello porque, bueno, al final ya te puedes imaginar que una cosa es lo que uno pretende investigar y se trae de vuelta datos, información, etcétera, etcétera. Y llegas aquí y lo primero que te encuentras son ya 60 horas de docencia Ya. y alumnos que te piden tutorías y exámenes que corregir y un chollo por aquí, favor que le debes a otro y demás. Entonces, claro, habría que planificar muy bien la investigación, sobre todo pensando ya en un estudio comparado, ¿no? Una vez que ya estamos familiarizados con el sumo, amateur, habría que adentrarse en el mundo de la lucha canaria, conocer sus particularidades, porque sí, es lucha, pero evidentemente tiene sus reglas y sus particularidades y sus singularidades, y a partir de ahí sí que habría espacio y terreno, sobre todo, para hacer ese estudio comparado. Pero de momento, ya te digo, todavía no he querido activarlo un poco también por honestidad y por Ujú. decencia conmigo mismo y con ellos, ¿no? No vaya a ser que te propongo, me das tu visto bueno y luego no aparezco por allí porque no tengo tiempo. Entonces, Sí. piano, pero sí que de cara a un futuro, no sé si a medio o largo plazo, sería una investigación muy bonita porque a nivel antropológico puede decir mucho, pero luego a nivel deportivo, vamos a decir, creo que se pueden nutrir mutuamente de una manera bastante significativa. Ujú. Oye, Fernando, ¿cómo está tu investigación? Quiero decir, a nivel de finalización, ¿eso va a acabar en un libro? ¿Va a ser un vídeo, una proyección, conferencias? ¿Cuál es el objetivo final, digamos, de esa investigación? Bueno, pues como académico tenemos un poco esa fiebre de la publicación casi al peso, ¿no? Cuanto más publiques, pues más méritos y Sí, en fin, ¿qué te voy a contar?
Por partes, de momento lo que ha habido o lo que ya se ha de alguna manera compartido ha sido mucha ponencia en congresos internacionales. Congresos internacionales que han ido surgiendo en estos meses y donde he tenido la fortuna de poder compartir sobre todo los resultados más preliminares, porque es cierto que todavía falta hacer mucho análisis en profundidad, pero bueno, ya se empiezan a esbozar ciertas líneas y esas líneas ya se han podido compartir. Y lo bueno de asistir a estos congresos es que te obliga de alguna manera a pensar y a repensar mucho lo que tienes para que no queden aristas un poco, no queden grietas, ¿no? Por donde te puedan pillar. Y luego, bueno, que hay una retroalimentación del resto de participantes que suma mucho. Y ahora pues se está entrando ya en una segunda fase donde los resultados, pues bueno, ya está todo transcrito o más o menos transcrito, donde ya las conexiones empiezan a ser un poco más claras y donde ya se está empezando a pensar en modo paper, ¿no? En artículo científico. Hay que diseñar un poco la estrategia para saber cuántos papers con claridad pueden salir de esta investigación. A priori muchísimos, tantos como tu imaginación sea capaz a diseñar, pero bueno, sí, mínimo me gustaría que hubiera 3 por cada una de las 3 aristas que estoy investigando, ¿no? La ritualidad, la corporalidad y la interculturalidad, y cómo al final pues estas 3 variables o dimensiones se terminan retroalimentando entre ellas. Y luego, evidentemente, me gustaría que todo lo que pueda surgir a nivel de publicación se terminase compilando en un libro. En un libro que de alguna manera permita profundizar o explayarse mucho más de lo que te permite un paper, porque al final el problema de los papers siempre es el límite de palabras y quieres decir mucho, no tienes espacio. En una práctica como el sumo, que no es tan popular a nivel mundial, pues necesitas dar mucho contexto y ese contexto pues al final te come palabras. Y entonces, pues bueno, el libro a mí me haría mucha ilusión, pero fíjate, me haría ilusión ya no tanto por la parte académica, que también, sino porque fuera un tributo y un obsequio que yo le pudiera regalar a la Asociación Argentina de Sumo por todo lo que me han dado, por lo muchísimo que me han enseñado e incluso te diría que todavía más por el cariño que me ofrecieron. Yo se lo dije a los chicos y a las chicas cuando me fui de allí. Yo siento que tengo una deuda pendiente y eterna con Sumo Argentina, porque ese calor humano y ese altruismo a la hora de acogerte, enseñarte sin nada a cambio, lo llevo muy de cerca. Y un día bromeaba con Sensei Wakita, ¿no? Digo, ojalá esta publicación, pues, ¿por qué no pueda llegar a altas instancias japonesas y, no sé, financien un dojo de tierra en Buenos Aires, ¿no? Sería un golazo. El otro día te pasaba, por cierto, un poco al hilo de lo que tú comentas ahora. Yo creo que el sumo en España, que no olvidemos, está empezando ahora mismo a dar sus primeros pasos, yo creo que tiene absolutamente todo que agradecer a Argentina, porque ha sido Argentina la que está sacando el sumo adelante. Primero porque fue el propio Videla quien, en una charla que tuvimos aquí en internet, en este canal de Twitch, y que por cierto he subido al canal y que os lo voy a poner por si alguno no lo tenéis. He subido la charla que tuvimos con Sebastián Videla, ahí la tenéis en el chat por si alguien lo quiere ver en el canal de YouTube. Y durante esa charla nos decía, pues, que se ha ido para España un compañero nuestro, Héctor Monti y tal, y él me puso en contacto con Héctor, y a través de ahí, digamos, es un poco la conexión que España tiene con Argentina, con lo cual evidentemente yo creo que, un poco como lo que tú dices, creo que si el sumo en España en algún momento llega a desarrollarse, ¿no? Gran parte de la culpa, por no decir toda, la va a tener Argentina, con lo cual creo que les vamos a tener que estar muy, muy agradecidos. No sé si has podido ver, por cierto, una charla también que tuvimos el otro día
con Hoshitango, que también os la voy a poner aquí porque también la he subido a YouTube. La verdad es que tú tienes la culpa porque soy un vago. Tenía los vídeos ahí en una esquina en el ordenador y paso, un día los subo, un día los subo, un día los subo. De esto puede hacer meses. Y hablando contigo dije, ¿qué narices, hombre? Los voy a subir de una puñetera vez. Y lo subí y ahí está la entrevista también con Hoshitango, con uno de los dos luchadores argentinos que llegaron a Sekitori, es decir, que llegaron a las dos categorías, en este caso a la segunda división. Muy interesante, no sé si has podido verla o bueno, la tienes ahí en la recámara, pero cuenta cosas muy interesantes sobre la vida en el mundo del sumo, de un latino además. Sí, he podido ver tramitos, tengo que sentarme y verla con calma, sobre todo para sacarle todo el jugo, que de hecho a mí me va a resultar súper fundamental para obtener datos que complementen la investigación, pero sobre todo me llama la atención, ¿no? ese proceso de interculturalidad que se da cuando un sumotori, un rikishi no japonés, se adentra en el mundo profesional y todo el proceso de asimilación cultural al que someten a estos luchadores, ¿no? Desde, bueno, al final tienen que aprender de cero toda una serie de pautas culturales, de los rituales, exponerse a una jerarquía que no tiene por qué coincidir o ser familiar o parecida con la que ellos puedan traer de sus culturas oriundas. Y luego, bueno, algo que se comentó en la charla de Salamanca, ¿no? La cuestión de los shikonas, que si bien es cierto se le aplica a todos los sumotoris, pero en el caso de un rikishi extranjero hay un doble proceso de asimilación cultural, porque es ponerte otro nombre en japonés en función de una serie de pautas, porque no solo poner un nombre y ya está, ¿no? Al final hay que jugar un poco también con los kanjis, como decíamos en la conferencia. Entonces, Sí, claro, yo me imagino a Hoshitango, a Hoshi Andes, cuando llegan a Japón y se exponen a todo eso, por muy familiarizados que ya estuvieran por haber hecho sumo amateur en Argentina, ¿no? Pero una cosa es vivirlo desde Argentina y otra cosa es llegar a Japón y exponerte a todo ello. Y claro, yo me imagino que fliparían y alucinarían de decir, bueno, pero ¿qué pasa aquí, no? De llamar a su casa, hola mamá, soy Hoshitango, ¿no? Y, sí. ¿qué dice? ¿Qué dice este pelotudo, sabes? Efectivamente. Pues, oye, de verdad que te digo que si eso acaba, toda tu investigación acaba en un libro, ya te digo desde ahora que ya tienes un comprador, ¿eh? Eso ya te lo aseguro 100% porque me parece muy interesante la investigación que estás haciendo y me gustaría de verdad que acabara en un libro para poder leerlo con calma y ver todo lo que has descubierto, ¿no? Del mundo del sumo, sobre todo con la gente de Argentina. Fernando, ¿cuándo vas a volver por aquí, por León? Ya esto es directamente para... Ah, mira, espérate antes de nada porque Beto, que es mexicano, nos pregunta, dice, en tu opinión de investigación, si es necesaria la adopción de los rituales en el sumo amateur para que siga creciendo u obtenga mayor seriedad. Una pregunta muy buena, Beto. Sí, la verdad es que Aguante sí. México, aguante México. A ver, rituales hay. Rituales ya hay. Como digo, los que yo pude observar en Argentina, en los entrenamientos, el Sonkyo, bueno, está la propia reverencia, ¿no? El rey, para mí es un ritual en sí mismo. El Sonkyo, el Chirichosu, el Moxó. En los torneos oficiales, por así llamarlos, se siguen todos estos rituales, es decir, se bendice el dojo y se sigue de alguna manera con esa tradición sintoísta. Claro, eso es algo que yo evidentemente en el entrenamiento semanal no podía observar, pero creo que esta pregunta, o mejor dicho, la forma de afrontar toda esta ritualidad relacionada o vinculada al sumo amateur va a ir un poco condicionada con el objetivo que desde el propio sumo japonés se quiera dar a esta disciplina. No creo, o me cuesta entender o me cuesta concebir
que quieran convertir el sumo en un deporte más, desprendiéndose de todo lo que significa el sumo. Capaz que me equivoco y capaz que digo ahora una auténtica boludez, pero me cuesta ver al sumo siguiendo el mismo camino que el judo. Sí. Y deportivizándolo tanto como el judo hizo en su día para entrar en, bueno, en unas esferas un tanto diferentes. Y en el judo se siguen manteniendo rituales. Insisto, para mí el rey, la reverencia inicial y final, es un ritual. Todos los deportes tienen rituales, quizás no tan marcados como puede haber en el sumo, pero yo creo que no van a dar el brazo a torcer tan fácilmente y creo que se van a mantener esos rituales. Y de hecho, vamos, igual soy más papista que el Papa, pero yo creo que sería bastante bonito que se mantuvieran, incluso se incorporasen los que se dan en el Osumo, ¿no? De hecho, aquí comparto una reflexión que me hacían algunos sumotoris argentinos, empezando, por ejemplo, por el propio Gabriel Huaquita, ¿no? Sensei Huaquita. Decía, mira, los rituales que se emplean en sumo son los elementos que diferencian al sumo de una pelea de discoteca. O sea, el ritual te da códigos. Sí. El ritual te da códigos, es decir, empieza después del tachiai, del hakioi, tú vas a por todo allí. O sea, tú vas a ganar, no vas a hacer amigos, vas a ganar, ¿no? Siguiendo unas pautas y todo lo que tú quieras, pero vas a ganar siguiendo unos códigos y esos códigos te los marcan los rituales. De ahí la importancia de la liminalidad que representa un ritual. Entonces, creo que si no quieren convertirse en lucha grecorromana, en pressing catch y demás, o en MMA, creo que esos rituales tienen un rol muy fuerte y creo que afianzarlos jugaría por el bien del sumo y por todo lo que representa. Fernando, te preguntaba antes que cuando vienes por aquí, porque a mí me empieza ya a bullir la cabeza con todas estas cosas y tal, yo ya estoy pensando, digo, oye, va a haber que hacer algo con los de la lucha leonesa, va a haber que pincharles, no sé, ¿tienes previsto hablar con ellos en algún momento? Igual que decías de a lo mejor hablar con los de la Canaria, también con los de la leonesa, claro. Sí, sí lo tengo pendiente, en primer lugar porque se lo debo a Héctor Monti, que me va a matar, pero justo enfermé estando en León y no pude acercarme. Héctor, si nos estás viendo, te juro que yo voy a hablar con ellos y me acercaré al luchódromo de León y lo comentaré. Y sí, o sea, sería muy bonito, pero para mí como leonés, el poder establecer este vínculo, ¿no?, entre el sumo y la lucha leonesa, que he de reconocer que no conozco tanto, es decir, soy bastante ignorante en relación a la lucha leonesa, Cortés no quita lo valiente, pero sí sería muy bonito y, insisto, igual, como has planteado, ¿no?, igual que si se puede llegar a tocar en su día la lucha canaria, pues ¿por qué no a la lucha leonesa? Y oye, ¿por qué no hacer de la lucha el vínculo que ligue a León con Japón? Claro, Oye, ¿por qué no? Efectivamente. está Si el viene, INCIBE y la ciberseguridad y la informática, pero bueno, ¿por qué no llevarlo por la lucha, no? sí, sí. Si vienes en verano y coincidimos y tal, tenemos que aprovechar la liga de verano para ir a ver algún corro y ver lucha leonesa, que a mí personalmente me gusta mucho. Así que, Fernando, que ha sido un placer tenerte aquí en el canal contándonos un poco bueno, pues toda tu investigación y demás. ¿Sabes si la charla que diste en el Centro Hispano-Japonés de Salamanca está colgada en algún sitio o se ha quedado a nivel privado? Porque sé que la grabaron, pero que era para algunos de, digamos, de sus patrocinadores y demás. No sé si al final va a estar en abierto en algún sitio. No, hasta donde yo sé, se grabó, como dices tú, para la Asociación de Alumnos en Japón y la van a utilizar bueno, como recurso interno. Vale. Bueno. Lo que sí espero es que cuando vean esa grabación les guste mucho, se apasionen, nos vuelvan a llamar y eso significará pues bueno, que habrá una nueva charla y ahí sí espero que eso pueda tener una difusión multimedia mayor de la que ha tenido en esta ocasión.
Bueno, si hay otra charla, yo esta por- vez te prometo hablar con ellos con mucho antes. Ahora, como ya estamos tú en contacto, tú y yo en contacto, hablar con ellos mucho antes para emitirla, si no, a través de aquí, de Twitch, con más tiempo y sin tantas prisas como tuvimos en la otra ocasión. Sí, Fernando, lo pero dicho, que la próxima vez, para hacer eso, la próxima vez tienes que salir a hacer el chirichoso, ¿eh? de eso nada. Me niego, me Te niego. libraste el Nada, jueves pasado. vamos, hombre, ni loco, quita, quita. Pero gracias por proponérmelo. Fernando, muchísimas gracias de verdad por pasarte, un enorme placer tenerte aquí en el canal. Un saludo. Pues gracias a ti por la invitación, gracias a todas las personas que nos han seguido y bueno, encantado de compartir con todos vosotros lo mucho o poco que haya podido aportar y nada, que si alguien quiere ponerse en contacto conmigo, pues perfectísimamente le puede pedir los datos a Eduardo y no tengo ningún inconveniente. Pues ya sabéis, yo lo tengo todo, así que me lo pedís y enseguida le localizáis. Muchísimas gracias, Fernando. Nos vemos por aquí por León. Un abrazo. Hasta Un fuerte luego. abrazo. Y vosotros, chicos, todos los que habéis estado aquí viéndolo, preguntando, comentando, muchísimas gracias por haber estado por aquí. Sé que alguno me habéis puesto ya en Twitter que no lo podéis ver en directo. No os preocupéis que entre hoy y mañana, probablemente mañana, no os voy a engañar, ¿eh? Lo voy a subir a YouTube y esta vez sí que lo voy a subir prontito para que lo veáis. No voy a tardar meses, no. Mañana probablemente lo tengáis ya en el canal de YouTube para que los que no podáis verlo en directo o hayáis podido ver o estéis llegando ahora diciendo, caray, me he perdido el resto, no os preocupéis que mañana lo tenéis en el canal de YouTube y como siempre en Twitter y probablemente en Discord, en el canal de Discord lo tendréis ahí anunciado. De acuerdo, chicos, muchísimas gracias a todos por pasaros y nos vemos. Recordad, tenemos tertulia de sumo, ¿vale? Pero va a ser para el martes que viene. Lo habíamos anunciado para mañana, pero será para el martes que viene porque mañana tengo un tema personal que se me había olvidado. Cacaroto dice que si puedes hacerme una pregunta, claro que sí, suéltala, que para eso estamos. Aprovecha ahora antes de que me vaya, suelta ahora, pregunta o calla para siempre, como decían. Pregunta lo que quieras, si te lo puedo contestar, que esa es otra, porque Fernando, que sé que está ahí todavía esperando a que acabemos para charlar un rato conmigo, pero dice, quiero comprarme tu libro en Amazon, pero hay un anexo que dice que saldrá uno revisado. El que está ya a la venta es el revisado. Ah, a ver, el que va a salir es uno que llevo no sé cuánto tiempo hacerlo, pero no sé lo que voy a tardar en acabarlo. ¿Para qué te voy a engañar? Entonces, a lo que quieras, yo no te puedo decir, no tengo una fecha ahora mismo de final, porque no me da la vida ni para escribir todo lo que me gustaría repasar y rehacer. Me queda mucho trabajo todavía, no te voy a engañar. Así que el que hay ahora mismo en Amazon es uno que he puesto yo, simplemente es el antiguo ya está descatalogado, y simplemente pues lo he subido a Amazon para que, bueno, pues todo el que no puede encontrar el viejo ya, porque es muy antiguo, pero es el viejo, es el de entonces. Creo que solo actualicé las cosas de internet y tal por tenerlo actualizado, pero el resto es el libro de siempre. Pero espero algún día tener la edición revisada y que pueda estar publicada, pero no tengo fechas, no os quiero engañar. ¿Vale? Chicos, lo dicho, muchísimas gracias a todos por pasaros y nos vemos aquí en el canal charlando de sumo prontito. Recordad, el martes que viene, tertulia sobre todo lo que ha pasado con el tema de Hokuseijo, con Hakujo. Como se dice por aquí, ya mal asunto lo de Hakujo ya como entrenador. Tiene, yo creo que los días contados. Y evidentemente hablaremos del torneo de Osaka que empieza este domingo, no, el que viene. Ya tenemos sumo, casi empezando. Y hablaremos de ello a partir del martes que viene. Chicos, gracias por pasaros. Hasta la próxima. Adiós.